Vamos a meternos en una nueva serie, en esta serie de Apocalipsis. Algunos le tienen como un poco de fobia, ¿no?, al libro de Apocalipsis. Y vamos a sacarnos esa fobia de creer que es un libro que no se puede comprender. ¿Por qué digo esto? Porque primero creamos justamente que es fácil. Partamos de esa base. Si Dios dice, y ahora vamos a ver, que la palabra es para todos y Él no hace acepción de personas, ¿por qué va a ser un libro supuestamente complicadísimo para que nadie lo entienda o solo unos pocos lo puedan entender? Eso no tendría sentido, inclusive con el Nuevo Testamento, que yo les explicaba la otra vez, que está escrito en griego koiné. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa el griego koiné? El griego común. O sea, habría un griego en aquel entonces sofisticado para la gente que estudiaba, y había un griego común. Y el Nuevo Testamento está escrito en ese griego común. Bien para que le llegue a cualquiera y cualquiera lo pueda entender. Entonces, esa es la inquietud de nuestro Dios, que nosotros aprendamos su palabra y que busquemos lo sencillo de la palabra. ¿Está bien? Serie Apocalipsis. Ahora, vamos a hacer más bien una introducción, porque si no ponemos estas bases que vamos a enseñar hoy, no vamos a poder entender correctamente lo que sigue. Entonces, esto es importante, que es algo bastante obvio, pero que a veces se nos escapa. Esta primera parte pondremos fundamentos mediante los cuales vamos a hacer exégesis del libro de Apocalipsis. Según el método que vayamos a emplear, obtendremos el resultado al que el autor quiso que llegáramos. Esto, ¿se acuerdan que se los explicó Cele y se los expliqué yo de nuevo? Si ustedes encuentran una carta mía, de mi puño y letra, que está escrita hacia Edgardo, ustedes primeramente tienen que preguntarse qué quiso decir el autor, en qué contexto estaba el autor, qué le estaba pasando a Fernando en ese momento cuando escribía la carta, cuál era la situación de Edgardo, cuál era la relación que los unía. Si ustedes no se hacen esas preguntas correctamente, puede llegar cada uno a la interpretación que le parece. Por eso, y acá está bien claro en negrita, es importante destacar, y escuchen esto, que un texto o una carta no pueden tener interpretaciones múltiples. Si esto fuera así, no habría manera de arribar a una interpretación correcta, porque existirían tantas interpretaciones como personas existen. ¿Estamos? Este es un principio hermenéutico básico. No puede agarrar un versículo y decir, para mí significa completamente esto, para mí significa completamente el otro. Ojo, sí puede ser que vos le des una aplicación para tu vida. ¿Se entiende, no? El domingo pasado predicamos de transiciones y cada uno sabrá qué significa esa transición para su propia vida. Eso sí. Pero yo no puedo agarrar el versículo y dar una interpretación arbitraria como a mí me parece, y otro viene y le da su interpretación, y nunca podemos saber realmente cuál o qué es lo que quiso decirnos Dios. Por eso el apóstol Pedro nos está hablando de la misma Biblia, de la mismísima Biblia, y nos dice lo siguiente: entendamos, o entendiendo primero dice esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno puede agarrar en lo privado y decir, bueno, yo le voy a dar una interpretación y la voy a enseñar como a mí me parece. No se puede hacer eso con la Biblia. Los hombres no podemos interpretar libremente la Biblia, necesitamos emplear los métodos correctos, bajo el contexto y el usus loquendi. ¿Sabían qué significa esto? El usus loquendi. El uso local. O sea, el lenguaje que se usaba en aquel entonces, yo debo ir a analizarlo para entender más o menos de qué estaban hablando. Si yo no sé en la manera en que se expresaban los hebreos o en la manera en que en los tiempos de Jesús se hablaba, probablemente saque un montón de conclusiones equivocadas. Por esta razón Dios puso en la iglesia los ministerios que edifican y capacitan a cada cristiano. Lo tienen ahí para buscar como primer versículo de la tarde-noche. ¿Quién tiene Efesios 4:11? Es muy conocido, pero quiero que lo leamos igualmente. ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Lo lees? Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate que dice después, a fin de perfeccionar a los santos, ¿no? Dice el versículo 12, a fin, y el 13 dice, ¿hasta qué? Así que ¿hasta cuándo necesitamos nosotros estos ministerios operando para enseñarnos a los cristianos? Hasta que todos, unidad, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y después pueden continuar leyendo. O sea que, ¿hasta cuándo necesitamos esto? Hasta que el Señor vuelva. Hasta que sea la consumación de todas las cosas. Nadie va a poder sacar arbitrariamente, como hablábamos la otra vez, algún ministerio de esto. Sino para mí ya el ministerio este hay que sacar. Para mí ya el profeta, saben que hablábamos el otro día, los dos ministerios más complejos de entender, y acá les voy a decir algo revolucionario. ¿Ustedes saben que no hay referencias del pastorado en el Nuevo Testamento? Aparece 2 veces la palabra únicamente. Y sin embargo el ministerio del pastor no nos choca. No nos molesta. Dice, no, allá hay un pastor. Ahora, dice, allá hay un profeta. Sin embargo, sí, realmente la Biblia habla inclusive en algunas regiones donde había profetas y maestros. O sea que existían. Y bueno, obviamente vemos el apostolado, vemos cómo continúa el apostolado. Sin embargo, tenemos como un poco de enojo contra algunos ministerios, y ahí es donde yo los desafío a darse cuenta que es por costumbres nuestras, por ideas preconcebidas. Y una de las cosas que vamos a ver ahora es que para acercarnos a un texto correctamente, tengo que entrar en objetividad. No puedo ir con una idea preconcebida. Yo no puedo ir a un versículo de la Biblia con una idea preconcebida, porque entonces voy a hacer lo que ahora vamos a aprender, que es eisegesis, en vez de exégesis. Pero yo sé que son palabras medias raras, pero ya vamos a llegar hasta ahí. Antes de meternos de lleno con el libro de Apocalipsis, vamos a repasar aspectos que nos van a ser muy útiles a la hora de analizar cualquier texto bíblico. Voy a refrescar brevemente la hermenéutica. Volvamos a detallar los aspectos básicos de esta ciencia. Según el mismo diccionario, la definición es arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados. ¿Por qué necesitamos esta ciencia? Miren estos 4 puntos bien sencillos. Primero, porque hay una distancia temporal. La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1400 años y esta distancia debe ser contemplada por el lector. Clarísimo. Distancia cultural. A lo largo de todos esos años, según las tierras, las costumbres eran distintas. Quiero que alguien busque, ahí en el que tenemos Jueces 11, 31. ¿Lo tenés? Jueces 11, 31 lo tiene Mariel. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. No sé si están familiarizados con esta historia de Jefté. ¿Saben lo que hizo Jefté? Jefté iba a tener una batalla contra los amonitas. ¿Y qué fue lo que pasó? Decidió hacer voto con Jehová. Hizo voto con el Señor. ¿Saben qué voto hizo? ¿Saben qué voto hizo Jefté? Le dijo a Dios, si me das la victoria en esta batalla, al primero que me salga a recibir de mi aldea, yo te lo voy a dar en sacrificio. ¿Saben lo que pasó? Salió la hija. Y ahí lo tienen más adelante y dice, ay, hija mía, le dice. Y termina cumpliendo ese voto a Dios de matar a su propia hija. Ahora, ¿cuándo Dios pidió sacrificio de personas? Ninguna vez. La única vez fue cuando Dios lo prueba a Abraham, pero sabemos que no le permite hacer eso con Isaac, justamente porque no lo quería. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de acercar las diferencias culturales? Mucho de lo que vemos en el Antiguo Testamento
no es para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Algunos dicen, wow, qué creyente que era Jefté, que dio a su hijo. No. Él hizo un pacto, un voto, que Dios no se lo pidió. Pero como él había comprometido su palabra delante del pueblo, él lo tuvo que hacer. Porque él prometió, él estaba liderando y lo tuvo que hacer. Entonces, muchas de las cosas que vemos, a veces vemos que tuvo 5 esposas y decimos, Dios ha aprobado la poligamia. Jamás. Pero sin embargo, estas cuestiones culturales están metidas. Y como hoy tenemos nuestras propias costumbres culturales en esta era, las tenían en aquellos tiempos. Y se infiltraba muchas veces lo que otras costumbres, otros pueblos tenían como costumbres. Y los judíos hacían cosas que Dios no les había pedido. Entonces necesitamos no agarrar un versículo y decir, dar por sentado de que Dios avala todo lo que está escrito. ¿Me vas a preguntar algo? Sí. La gente de mal. ¿La gente de? De mal. O sea, de mal. Sí. Hace cosas por el diablo. Sí. Sí, por o sea, supuesto. Para tener éxito. Y vos lo ves y tienen éxito. Y después se termina, ¿no? Pero... Bueno, cuando Jesús empieza el ministerio, el diablo lo tienta diciendo, bueno, si me adoras a mí, yo te voy a dar el dominio sobre estas tierras, ¿no? Y Jesús no le dice, en realidad, si vemos ahí en la respuesta, que es mentiroso, le dice que él no lo iba a hacer. Pero sin embargo, obviamente vino esa tentación de parte de Satanás. Pero quiero que quede claro eso, cuando ahora lean lo que está escrito, presten atención si Dios en algún momento manda hacerlo. Por eso hay un principio hermenéutico básico y clave, que es que la Biblia enseña a la Biblia. Que si nosotros queremos encontrar doctrina en la Biblia, tenemos que tener otros aspectos dentro de la propia Biblia que lo justifiquen. No podemos agarrar un hecho aislado de una persona y decir esto es doctrina, salvo que Jesús haya dicho, de cierto os digo, y sea el mismo Señor el que lo enseña. Ahora, ante una actitud de una persona, quien sea, como en este caso Jefté, nosotros no podemos decir eso es lo correcto. ¿Estamos? Bueno, siguiente, hay una distancia geográfica, desde luego. Hay detalles y situaciones que solo aplican al área geográfica específica de cada texto. ¿Me siguen con esta? ¿Por qué cada 2x3 aparece ahí en los evangelios? Subamos a Jerusalén. Subir, porque tiene que subir. ¿En qué sentido? Caminar, o sea, supongo que era un cerro, una montaña. Bueno, la ciudad de Jerusalén está en un monte. monte. Entonces, cuando uno ve subir a Jerusalén, uno puede darle toda una interpretación oculta. Y no, simplemente hay normas geográficas que eran recontra obvias para las personas de aquella zona, que hoy nosotros, por la distancia que tenemos con esas tierras, puede ser que no las comprendamos tan fácilmente. Para eso se usan los métodos correctos de estudio. ¿Estamos? Y la distancia lingüística. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y como dijimos hace unos instantes, el Nuevo en el griego común o koiné. Por esa razón, ya que esto es sencillo, lo que vamos a ver toda a continuación de Apocalipsis es en realidad sencillo, recuerden que el Señor nos habló claramente de buscarlo a Él como niños. Alguien que lea Mateo 11:25 y otro que busque Marcos 10:15. ¿Quién lo tiene? Marcos 10:15 y Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Perfecto. ¿Y Marcos? Dice Marcos 10, 15. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que, ¿cómo recibimos las enseñanzas de Jesús? Como niños. Por lo tanto, cuando alguien viene a enseñarnos algo que es muy complicado,
muy complicado, donde hay que darle una vuelta tremenda para entenderlo, no viene de parte de Dios. Las enseñanzas de la Biblia son bien sencillas. Por eso, y hablábamos con Jaime hace unos minutos, cuando Jesús les habló a los discípulos en Mateo 24 y les dijo, bueno, los discípulos dijeron, ¿qué señal tendremos nosotros de estas cosas que van a pasar? Y él les dijo, pronto van a suceder, no va a pasar una generación hasta que pase todo esto. ¿Cuándo va a suceder? Sucedió pronto. Jesús no dice pronto y es 3000 años. Jesús no nos da vueltas para marearnos y confundirnos y que no entendamos absolutamente nada. De hecho, eso es lo que hacía con las parábolas para los que no tenían ninguna intención de buscar el reino de Dios. Pero para los que tenían intención era fácil. De hecho, tan fácilmente esa generación de cristianos entendió el mensaje de Jesús que no murieron. Por esa razón, Pablo después vuelve a escribir, Pedro después vuelve a escribir, a decir, está por llegar el tiempo, pero todavía no. Empiecen a prepararse, Maranata, Cristo viene pronto, y huyan a los montes porque la destrucción viene pronto. Y en sí, tengan una idea que Jesús habló en el año 33 aproximadamente, y en el año 70 se cumplió absolutamente todo. De hecho, a tal extremo se cumplió preciso que después de ese tipo de cosas nació la doctrina futurista, donde, ¿qué es lo que planteaba entre una de sus premisas? Que Jesús fue tan preciso en lo que declaró que seguramente eso no lo dijo él. Lo dijo alguien más después, con el hecho consumado. Miren a lo que se llegó. Fue tan clara la destrucción del templo, todos los terremotos, todo lo que pasó en aquel entonces, que alguno dijo, nada, esto lo escribió uno después con el diario del lunes, ¿no? Como decimos nosotros, y anotó todo y dijo que lo había escrito. No puede ser. Y ahí nacen un montón de doctrinas y de sectas, porque al final lo intrincado y complicado lleva a lo sectario. De hecho, la palabra herejía, porque empezar a enseñar algo mal tiene que ver con herejía, habla de secta, de lo sectario, de empezar a separar la verdad de Dios y hacerla solamente para un grupo exclusivo. Por eso ahí tienen dos aspectos que quiero que sí tengan bien en claro, y uno es exégesis y otro es eisegesis. Espero que ustedes sean de los que hacen exégesis, porque hacer exégesis de un texto es intentar sacar u obtener de él las enseñanzas que están explícitas. En cambio, hacer eisegesis es querer introducir al texto mis propios pensamientos o mis conclusiones. Entonces yo, cuando me acerco a un versículo o a un capítulo de la Biblia, yo tengo que sacar todas mis ideas preconcebidas. No puedo agarrar Mateo 24 y llegar a ese capítulo con un pensamiento de que el subtítulo me condicione, de que esas señales son para el fin del mundo. Porque en primer lugar, y perdone que vuelva a este tema, no es lo que dice ahí, porque la palabra para el griego muy sencillo, para el mundo, es cosmos. De tal manera amó Dios al cosmos, dice Juan 3:16, al mundo entero, sin dejar afuera a nadie, que dio a su Hijo unigénito. Conocen el versículo. En cambio, cuando dice ahí el final, está hablando del final que la Biblia nos traduce como mundo, usa la palabra GE, que es la tierra conocida. Lo que para vos es la tierra conocida, no el mundo entero. Entonces es bien sencillo, y los discípulos lo entendían, que lo que se iba a venir una destrucción de todo lo que ellos conocían. Lo que ustedes ven bien todo esto, de hecho les dijo, ven el templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Lo que estaban viendo iba a ser destruido. Eso es hacer exégesis. En cambio, si yo entro a esos versículos y lo que yo pretendo es decir, a ver, voy a agarrar un versículo para justificar lo que yo quiero enseñar, entonces hago exégesis. Y estoy queriendo traer algo de afuera y meterlo en el versículo y no sacar de adentro hacia afuera. ¿Estamos con eso? Hay métodos incorrectos de interpretación de textos y los vamos a enumerar. Porque si empleamos estos métodos que ahora se van a dar cuenta, los que ya conocen algo de Biblia, se van a dar cuenta que la iglesia tiene de estas cosas. Hay varios métodos analíticos que pueden ser usados para los textos. Si no hallamos el correcto, llegaremos a conclusiones erróneas. Método literalista. Tiende a exagerar la letra.
Deja fuera el lenguaje figurado, poético o literario. Es una interpretación verticalista, sin análisis del contexto, del autor, de nada. Por ejemplo, y esto ha llegado a ser, 1 Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué estaba enseñando Pablo cuando enseñaba estas cosas? ¿Se acuerdan? Pablo estaba enseñando, ¿se acuerdan que Pablo había decidido quedarse, como él dice, como estoy, sin casarse, porque él entendía que por la tarea que él tenía que hacer era mejor quedarse así? Ahora, si yo agarro este versículo y lo tomo literalmente según el método literalista, el hombre no puede darle la mano a una mujer, porque bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces yo debo comprender el contexto y lo que quiso decir el autor con lo que está diciendo. No puedo agarrar literalmente la escritura y hacerla cumplir como sea. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? De hecho, Jesús les recrimina a los fariseos por agarrar algunas normas y hacerlas doctrina cuando nunca eran doctrina. ¿Sí, Jaime, me vas a contar algo? No, sí, o sea, él hablaba de él, de Pablo, que él, si quería servirle al Señor, y sin casarse era decisión de él. Y algo más, cuando analizamos el contexto, Pablo sabía, y más adelante él sabía, que él iba a morir joven. Claro. Entonces él mismo tiene un sentido también para lo que está diciendo. En ese momento, los que entendían lo que iba a suceder, formar una familia, y no era lo ideal. Porque de hecho la iglesia de Tesalónica era una familia de familias desmembradas. Porque tanto habían matado a los hijos y a los padres, que al final eran todos huérfanos, llenos de viudas. Era un lío. ¿Por qué? Porque era una gran matanza en ese momento. ¿Se acuerdan? Uno será tomado y el otro será dejado, ¿no? Entonces, hay que entender el contexto de lo que Pablo está hablando. Si yo, aparte que le pone, en cuanto a las cosas que me escribiste, que le habrían escrito, obviamente. Exactamente. Decirle, mira, este es mi consejo. Exactamente. Bueno, eso es hacer exégesis. Le estuvieron preguntando a Pablo entonces. Esto viene por una inquietud de esa iglesia. Ya no puedo agarrar y decir, Pablo esto se lo recomienda a todo el mundo. Porque Pablo está diciendo, como bien dice Ivana, ustedes me hicieron unas preguntas, se las voy a contestar. A ustedes. A nosotros tiene una aplicación, obvio, no estoy queriendo decir con esto que no leamos la Biblia porque no tiene nada que ver con nosotros. Tiene nuestra aplicación, pero principalmente tiene una aplicación para los que le preguntaron algunas cosas a Pablo. ¿Me siguen? Resultado indeseado del método literalista, arribar a interpretaciones absurdas de la escritura, como la que les dije recién. Un hombre que toma 1 Corintios 7:1 no le ayuda a una abuelita a cruzar la calle porque no puede tocar mujer. Absurdo, ¿no? Método alegórico. El método alegórico se desprende de la filosofía griega. Siempre se busca un sentido oculto en el texto, evitando el sentido evidente del mismo. Se pretende llegar siempre a lo que el autor quiso decir, pero únicamente como si el mensaje estuviera encriptado. Esto hay mucho, ¿eh? O sea, Jesús dice, subamos a Jerusalén, y nosotros entendemos que Jerusalén está en un monte, lo que dijimos recién por una cuestión geográfica. Sin embargo, el que toma el método alegórico siempre dice, acá hay algo escondido. No puede nunca creer en lo textual. Nunca puede creer que Jesús dijo, subamos al monte porque había que ir a Jerusalén y había que subir, sino todo lo contrario, es encontrar una explicación espiritual / mística a una situación que no la tiene. Esto también sucede y esto nace en Alejandría. Alejandría es, según se puede ver, y yo lo estudio bastante en el seminario, es como el lugar de las malas doctrinas. Porque hay dos lugares que podemos tener en mente nosotros para entender dónde nacieron las sanas doctrinas y las malas doctrinas. La sana doctrina nació en el lugar donde fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Dónde fue? Me imagino, al unísono, lo sabes. Me acuerdo. Antioquía. Antioquía. En Antioquía se encontraron los primeros escritos, los manuscritos de la Peshita, que se llama, que es la traducción más antigua y fiel, de donde devienen algunas traducciones bíblicas y otras no. Por eso van a escuchar a algunos pastores que hacen hincapié en que la versión Reina Valera es una buena versión y que desconfían un poco más
siendo a lo finito, de la Nueva Versión Internacional, de Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque esas traducciones no vienen de la Pellita, vienen de los escritos de Alejandría, donde nacieron estas primeras herejías. De hecho, este método alegórico, ustedes lo pueden buscar a Clemente o a Orígenes, dentro de los que se denominan padres de la Iglesia, fueron uno de los primeros que enseñaron estas cosas con el método alegórico. Y hay algunas cosas que son, busquen las frases de ellos. Agarran el Génesis y de pronto agarran un versículo donde habla del río Éufrates, Génesis 1 mismo, y le dan una interpretación de que el río Éufrates es la moral, y no tiene ningún sentido. Era literalmente que había un río que cruzaba otro río, que había un cauce, y sin embargo ellos toman la alegoría y lo que menos le dan importancia es a lo que Dios describe geográficamente. Resultado indeseado del método alegórico, manipulación de los textos, obviamente, y no hay manera de comprobar cuál es la interpretación correcta. Porque yo te doy un versículo a vos y me dices, no, a mí eso me habla de la paz, de la primavera, y otro, no, a mí eso me habla de los tormentos, y a cada uno le habla de lo que le parece y no hay quien tenga una interpretación real de la situación, porque estamos todos volando en alegorías. Y acá se van a ver familiarizados porque van a saber el método dogmático. Un dogma, la palabra dogma significa creencia. La doctrina es la que interpreta la Biblia y no la Biblia es la base de la doctrina. ¿Entienden? Es hacer justamente exégesis. ¿Por qué? Hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga. Este es el método que usa la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene que defender el celibato. ¿Por qué? Porque ellos plantearon de que el cura no se puede casar. ¿Qué hacen? Y agarran un versículo, un versículo como este de que bueno le sería al hombre no tocar mujer, y te lo cortan y te lo pegan. Y te enseñan todo el dogma justificándolo con ese versículo. No te enseñan el contexto, porque en el contexto entonces le preguntaríamos por qué los demás tenían familia, no sé, haríamos otro tipo de preguntas y no por qué tomarlos de un solo versículo. Bueno, justamente ese es el método dogmático, y que el resultado indeseado obviamente es la manipulación por parte de los maestros, porque los que enseñan la palabra ahí se basan en el dogma y tienen que defenderlo a ultranza. Pueden llegar a negar la Biblia, no les importa nada, con tal de defender el dogma que ellos tienen. Inclusive si hay que, obviamente como decíamos, negar la palabra, ellos lo van a hacer. No hay ningún problema, lo van a hacer. Y después está el método racionalista. Este es el que se van a cruzar en los canales como Discovery Channel, National Geographic. Esos canales, como está lleno de gente que piensa mucho, le quieren encontrar la vuelta a las situaciones bíblicas. Entonces, deviene de la razón o raciocinio. Principalmente niega lo sobrenatural. Aplica un criterio racional para explicar los milagros de la Biblia. La razón no puede usarse como pretexto para elegir qué parte vamos a creer de la Biblia y qué parte vamos a naturalizar. A ver, para que ustedes tengan una idea, hace poco vi un documental que hablaba del Éxodo y que cuando el pueblo judío atraviesa el Mar Rojo, ellos sacaron la conclusión que en ese momento sopló un viento bastante fuerte y que por esa razón quedó seco. Y que el viento cesó después de que pasaron los judíos y vino de nuevo el agua y los ahogó a todos, porque pasaron por la parte más baja del río. Obviamente es método racional. Es decir, no. Otra cosa que hace, por eso se entrecruza con el alegórico, es que Jesús no sanó a los ciegos. Es una manera figurada de decir que los que estaban presos y los que no veían las cosas espirituales, ahora la veían. No, sabemos que Jesús, a los que no veían, los hizo ver, los sanaba. Entonces, el método racional o racionalista lo que hace es esto: tratar de encontrarle la explicación. Y esto, hay denominaciones enteras que aplican esto, Hay denominaciones enteras. ¿Por qué? Porque quizás no lo aplican en algunos casos para el pasado, pero sí lo aplican para el presente. Y entonces es exactamente lo mismo. El cesacionismo, que es la doctrina que enseña que los milagros cesaron con la muerte de Juan, porque Juan fue el último apóstol en morir, enseña bajo este método, el método racionalista. Ellos dicen, curiosa la interpretación, que, esto no tiene sentido de repente, que los milagros fueron o tuvieron su necesidad para escribir la Biblia. Pero luego que la Biblia fue escrita, ya no hacía falta los milagros.
Ya la iglesia tenía el fundamento para creer por la Biblia y no por las señales. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Es muy intrincado esto, porque decís, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene si dice Dios que no va a cambiar y que las enfermedades las llevó en la cruz? ¿Por qué hasta la muerte de una persona, como el apóstol Juan, después se van a acabar los milagros? Hay un montón de preguntas que no resiste esto, pero se defiende el dogma o lo racional, en este caso, a ultranza, a cualquier precio. Y hasta nosotros sabemos, primero, y esto deja un hueco, porque acá hay que remitirse a los hechos. ¿Saben ustedes cuándo se canonizó la Biblia? Más o menos, ¿en qué, por lo menos entre qué año y qué año se canonizó la Biblia? ¿Saben? ¿No saben? ¿Calculan? Porque imagínense que estamos hablando de que muchas de las cosas que están escritas acontecen en el año 70 después de Cristo. Las cartas empiezan a circular, ¿y cuándo tenemos esto como nosotros lo conocemos? ¿Se animan? Puede ser el año 100 No, aproximadamente. más. Mucho más. 450. Y durante 400 o 300 años, 300 y pico de años, los milagros seguían existiendo. No los tenemos en la Biblia porque ya se había cerrado eso, ¿no? O sea, las cartas ya estaban escritas. Pero cuando ustedes analizan, y yo se los decía el otro día, a estos que denominan los padres de la iglesia, que ojo, a veces nosotros tenemos como mucho rechazo a ese nombre de los padres de la iglesia. Eso se los dieron la iglesia católica mucho tiempo después. A Agustín de Hipona, San Agustín, San Clemente, y bueno, todos los que fueron santos luego, pero eso no es culpa de ellos en todo caso. En aquel momento la iglesia católica no existía. Se dan una idea, ¿no? La iglesia católica nace después, justamente. Así que ellos no tenían la culpa. Ellos resucitaban gente. Y de hecho les nombré hace poco que San Patricio, del cual deviene la fiesta esa que hacen, no tiene nada que ver obviamente con San Patricio, o San Albano, del cual tenemos el colegio acá, que fueron grandes misioneros. De San Patricio se dice que resucitó 35 personas de la muerte, inclusive en algunos de ellos después de años de haber muerto. ¿Y cómo se puede explicar entonces la doctrina cesacionista con el canon bíblico, con un Dios preocupado en el momento que la Biblia se terminaba de escribir, entonces ahí terminaba de hacer milagros? No tiene sentido, no resiste un análisis real, y más cuando hoy vemos milagros también. Porque si nunca más supieran un solo milagro, decimos, bueno, evidentemente los hechos lo comprueban. Pero si sabemos de una persona que va a una campaña o alguien ora y se sana, ¿y qué es eso entonces? Y ahí es donde yo en un momento hablé con alguien y le dije, entonces, me lo decía con el tema hasta de las lenguas, ¿no? Porque esto pasa a todas. Y entonces yo hablo en lenguas por obra del diablo, le digo. Porque si las lenguas, según Dios, ya, según Él, dice que Dios no las da más, porque fue una señal en Pentecostés y nada más, entonces lo único que es, soy un falso. ¿Me entiendes lo que digo? O sea, no resiste un análisis. No creo que vos seas falso, me dijo la persona. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Entonces la doctrina que vos tenés no tiene sentido, porque yo acá tenés un hecho concreto de alguien que te está demostrando que no es así. Y si traigo a un ex enfermo que ahora está sano y vos le vas a ponerte a explicar que Dios no sana, lo único que te puede decir, entonces me sanó el diablo. No, si oramos en el nombre de Jesús somos cristianos, entonces se te cayó tu doctrina. Es bien sencillo. Estamos hasta acá con los métodos incorrectos. ¿Alguno tiene alguna duda de estos métodos del literalista, alegórico, dogmático y racionalista? ¿No? Vamos a meternos brevemente, para terminar, en el método correcto de interpretación, que es el método histórico-gramatical. Bien fácil. Este método es el único que tiene en cuenta el contexto, el idioma, las costumbres y la zona geográfica. Es más bien sencillo y claro. Es fácil. Busca primeramente la interpretación llana del texto. Si no hubiera una interpretación llana, entonces sí nos ponemos a preguntar si esto se referiría a algo específico que no está tan claro. Pero si el texto, como decíamos recién, dice pronto les mostraré algo, es pronto. Y viene pronto. Si Jesús dijo pronto vendrá una gran tribulación, como no va a haber nunca, como no hubo nunca y no va a haber nunca más, ¿estamos esperando otra gran tribulación? No, si no, ¿para qué Jesús nos va a decir, no, miren que como esto, yo les aseguro que la matanza,
porque para los que no saben, en esa zona no podían no tenían dónde poner los cadáveres. Se empezó a contaminar la propia tierra de la podredumbre de los cuerpos porque estaban apilados por las calles. Fue una gran tribulación, como lo dijo Jesús, y Jesús dijo, nunca más van a ver eso. Entonces cuando viene alguno a enseñar que estamos esperando otra gran tribulación, más allá de que hay muertes y hay guerras, y está bien, o sea, es lógico, pero entonces Jesús nos mintió. ¿Para qué nos va a decir que faltaban 30 años o a lo sumo 40 para que pase una cosa que nunca más se va a volver a repetir y nosotros estamos predicando que se va a volver a repetir? ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, este método de interpretación histórico-gramatical toma lo sencillo. Si Jesús dijo que esto se iba a cumplir y se cumplió, punto y aparte. No esperemos un tercer cumplimiento, un quinto Pentecostés, no esperemos nada de todo eso, ya sucedió. Tomemos la aplicación que podamos tener para nuestra propia vida, pero sucedió. Se comienza por la interpretación sencilla buscando los hechos concretos que demuestren el resultado del texto. Por eso hoy hablamos de los terremotos. Lo primero que nosotros debemos hacer es, después de que Jesús dijo que habrá guerras y rumores de guerras y temblará la tierra, porque eso es lo que dice, ¿no? Que habrá terremotos en distintos lugares. Pensemos, ¿hubo terremotos en aquellos lugares? Sí. ¿Agarramos los libros? Sí. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice que estaban reunidos por la persecución y cuando estaban reunidos el lugar tembló. Un terremoto, ¿no? Bueno, y ahí está. Lo tenemos hasta plasmado en la propia Biblia que hubo un terremoto. Y de hecho, dice, cuando Jesús muere y entrega su espíritu, que la tierra también se cumplió todo lo que el Señor decía. Por eso estaban tan asustados algunos de los que estaban cerca. Porque veréis, lo que está diciendo es verdad. ¿Por qué el centurión romano estaba tan convencido de que verdaderamente este era el Hijo de Dios? Porque seguramente era de los que habían escuchado en algún momento alguna de las cosas y dijo, ya lo que empezó a hacer ya se está cumpliendo. Ya se está cumpliendo. Bueno, así se cumplió todo. Todo lo que Jesús profetizó se cumplió. ¿Falta obviamente el cumplimiento de algunas cosas? Sí. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto no se cumplió. La iglesia aún no tiene la estatura de ese varón perfecto. Pero las cosas que Jesús prometió en un lapso de tiempo se cumplieron. No queda ninguna duda. Con este criterio nos vamos a meter en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a preguntar en la próxima clase quién lo escribió. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. En realidad lo escribe su El hijo amado. El hijo amado. Pero es una visión de Juan. Primero entendamos que es una visión. Juan lo escribe en literalmente un éxtasis. O sea, probablemente Juan se había quedado semidormido o se había caído. No sé, pero un éxtasis me imagino que no es algo común y corriente. Y dice que el Espíritu Santo le lleva a ver un montón de cosas de la revelación de Cristo. ¿Se acuerdan de esto, no? Nosotros, cuando leemos Apocalipsis, para nosotros Apocalipsis es casi igual a Armagedón, es destrucción, es final de los tiempos, y sin embargo, si ustedes empiezan a leer Apocalipsis, dice la revelación de Cristo. Así que con esa idea y con la idea sencilla de que lo que habla es muy sencillo, vamos a meternos en la clase que viene en Apocalipsis. Para que ustedes se den una pequeña idea, que era lo que hablamos con Cele hace muy poquito tiempo, muchas veces tenemos la tendencia a espiritualizar cosas que eran bien fáciles de entender para los destinatarios originales. Y es, por ejemplo, el libro de la vida. Escucharon el libro de la vida, ¿no? Y se han hecho cuadros del libro de la vida, un libro dorado, ¿no? Un libro que tiene Dios tipo Clarín bajo el sobaco y lo lleva ahí con los nombres. Y sin embargo, cuando uno lee la historia de aquel entonces, recuerden que esto era escrito para el pueblo judío, para los primeros cristianos, dice que cada sinagoga tenía un libro en la puerta. Y en ese libro estaban los nombres de los judíos que creían y asistían a la sinagoga. Y la amenaza de aquel entonces era que aquellos que se convertían al cristianismo, el libro era borrado, el nombre era borrado del libro de la vida. Era muy sencillo, al final el libro de la vida era mucho más fácil. Entonces Dios por eso les permite, yo les voy a dar un nuevo nombre que nadie lo puede borrar. Porque a ustedes lo están borrando del mapa, aparte de ser borrado de ese libro, era bueno, ya está. No. La sociedad te rechazaba por ser una persona que rechazaba las creencias.
Para el judío convertirse a Cristo era negar la existencia de Yahvé, de Dios, si para ellos no había venido el Mesías. Entonces era borrado ese nombre y estabas en un problema bárbaro. Como acá en Argentina, me llaman otra vez la familia Broda, que son uno de los primeros que trajeron el Evangelio a la Argentina, que el sacerdote les dijo que prendan fuego la Biblia, el cura de la zona, porque era un libro hereje. Como esta persona no accedió, porque era muy difícil encontrar la Biblia en aquel entonces, la sociedad los rechazó. El cura habló mal de ellos, dijo que ellos eran unos herejes, que no había que escucharlos, y los rechazaron por completo. Bueno, es la misma aplicación, para que ustedes se den una idea, persecución política y social, que tenían en aquel entonces aquellas personas que eran convertidas al cristianismo. Entonces, con esta óptica de encontrar la aplicación sencilla y no una aplicación alegórica, como vimos recién, vamos a encarar la clase que viene, la primera parte de Apocalipsis.